Buenos días, amables televidentes de su programa República Informativa. Hoy, en el marco de la cápsula República Legal, tenemos un tema sumamente interesante que ha ocupado la atención de la prensa nacional y tiene que ver con el conflicto que hay entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS por el tema de salud. Un tema muy interesante, es decir, que la salud es un derecho fundamental y esta se sustenta en lo que establece el artículo 5 de la Constitución, donde establece que la dignidad humana es el fundamento de la Constitución, lo que implica que primero está la persona y luego está la Constitución. Pero además, en el artículo 6 de la ley sustantiva se establece la eficacia horizontal, lo que implica que la Constitución vincula a toda la persona. Y posteriormente, en el artículo 8 se establece la función esencial del Estado, que tiene que ver con que el Estado tiene que establecer políticas públicas para que todas las personas nos desarrollemos de manera equitativa, progresiva e igualitaria. En ese sentido, el Estado tiene que establecer políticas públicas para garantizar el derecho a la salud que tienen todas las personas. También hay que decir que este derecho a la salud está vinculado con el derecho a la vida que se establece en el artículo 37 de la Constitución, pero además la dignidad humana se establece como un derecho fundamental en el artículo 38 de la Carta Magna. Y entonces también hay que decir que el derecho a la salud, a la seguridad social, está contenido en el artículo 60 de la Ley Suprema y además el derecho a la salud está contenido en el artículo 61, donde se establece que todas las personas tenemos derecho a la salud. Entonces, este conflicto que hay entre las ARS, y ya han salido informaciones en la prensa en esta semana, que el Colegio Médico Dominicano, si no llega a un acuerdo con el tema del aumento de los costos o del pago a los médicos, entonces van a suspender el servicio a las personas. Hay que decir que este es un derecho fundamental, el derecho a la salud, que está vinculado con el derecho a la vida, y los médicos, si bien es cierto que las clínicas privadas tienen un derecho a la libertad de empresa en el artículo 50 de la Constitución, no menos cierto es que la ley 4201 establece en el artículo 4 que la salud es un asunto de interés nacional y de orden público, lo que implica que el interés general de la población está por encima del interés particular que puedan tener la clínica privada y los médicos. Y esto, obviamente, partiendo del hecho de que la salud es un derecho, es un servicio básico que está establecido en el artículo 147 de la Constitución, donde se describe que los servicios básicos deben ser declarados por ley y que es el Estado quien tiene el monopolio de los servicios públicos y que éste puede, a través de concesiones, suministrarle la potestad o autorizar a que empresas privadas puedan ejercer este derecho a la salud. Sin embargo, este derecho a la salud que ejercen las empresas privadas, las clínicas privadas, tiene que estar sustentado en una serie de principios que se establecen en el numeral 2 desde del artículo 147, entre los que está la accesibilidad, la eficiencia, transparencia, responsabilidad, continuidad, señores. La continuidad es uno de los principios que rigen el derecho a la salud y la prestación de servicios de salud como servicio público, también calidad, razonabilidad y equidad tarifaria. Además, decir que el derecho a la salud está consignado en la ley 4201, Ley General de Salud, y también que esto también tiene mucho que ver con el Gabinete de Salud que el presidente de la República, Luis Abinader, ha creado a través del decreto 498-20, que preside la vicepresidenta Raquel Peña, y también está vinculado el ministro de Salud, Daniel Rivera, también el ministro de Trabajo, Luis Decam, también el Mario Lama, el director del Servicio Nacional de Salud, Santiago Jacín de Senasa, Adolfo Pérez de Promesecal y también la CISARRIL, Jesús Félix Iglesias. De manera que hay un conjunto de instituciones públicas que tienen que velar por el tema de salud y obviamente en estos momentos estamos observando que este conflicto solamente se está dirimiendo entre el Colegio Médico Dominicano y las ARS, lo que quiere decir que, y por este medio hacemos un llamado a la vicepresidenta como presidenta del Gabinete de Salud, que también tiene que ver con este tema. ¿Por qué? Y la CISARRIL obviamente y el Ministerio de Salud Pública, porque son las entidades fiscalizadoras y reguladoras del tema de salud. Decir que el artículo 11 de la ley 4201 establece una serie de principios vinculados también con lo que establece el artículo 147, numeral 2 de la Constitución, donde se refiere a la universalidad, la solidaridad, eficiencia, equidad, eficacia y cooperación.
También hay que decir que la ley 4201 establece una serie de sanciones que van desde el artículo 153 al 168 y las sanciones que tienen que ver con las violaciones de la Ley General de Salud van desde 1 año, de 3 meses a 2 años, de 10 años en caso del tema de los trasplantes de órganos y 15 de los desechos sólidos, perdón, y 15 años en lo que tiene que ver con los trasplantes de órganos. Entonces, señores, el tema de la salud, si bien es cierto que los médicos tienen derecho a ganar un salario adecuado en función de su preparación y en función del servicio que ofrecen, no menos cierto es que no estamos hablando del derecho a la vida. Entonces, cuando los médicos le niegan a las personas a través de una huelga que han anunciado que van a ser de 48 horas, le niegan el derecho a la salud, están atentando contra el derecho a la vida que se establece en el artículo 37 de la Constitución. No es lo mismo, por ejemplo, cuando una persona va a buscar un servicio de electricidad o un servicio, por ejemplo, de telefonía, ¿verdad? Si la empresa prestadora de servicios se lo niega, aunque es un servicio público y están obligados a prestarse, no es lo mismo cuando hablamos de salud. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de salud, señores, hablamos de la vida. Si una persona va a comprar en un supermercado o cualquier otro producto, se le puede negar y puede comprar en otro establecimiento, pero cuando una persona acude a una clínica privada para que le presten la salud o a un hospital público, entonces, si las personas, los médicos no lo atienden, estamos hablando de que está en riesgo la vida de esta persona. De manera que hacemos un llamado por este programa República Informativa a las autoridades, a la CISARRIL, al Ministerio de Salud Pública, a la vicepresidenta, al Gabinete de Salud y todas las personas que componen todos los funcionarios que componen el Gabinete de Salud, para que tomen carta en el asunto, no le dejen solo este tema en manos del Colegio Médico Dominicano y en manos de las ARS, porque las ARS son empresas y obviamente las empresas lo que quieren es ganancia. Pero hay que decirle también a los médicos y a las ARS que a pesar de que estas tienen un derecho en el artículo 50, derecho a libertad de prensa, ya dijimos que la Ley de Salud Pública 4201 establece que la salud es de orden público e interés nacional, lo que implica que este interés nacional está por encima del interés particular. Esperamos que prontamente tanto el Colegio Médico Dominicano, las ARS y la CISARRIL como órgano regulador, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Trabajo también se pongan de acuerdo para resolver esta situación, porque repito, no estamos hablando de cualquier servicio, estamos hablando de un derecho de salud que es un derecho congregante, porque a través de este derecho, por ejemplo, está en juego y en riesgo el derecho a la vida, de manera que cuando una persona acude a una clínica o un hospital y le niegan ese derecho, podemos estar poniendo en riesgo su vida. En ese sentido, esperamos que esta situación se pongan de acuerdo, ¿verdad?, que esta situación se resuelva a la mayor brevedad posible, porque estamos atentando contra la salud de la población dominicana. Estamos hablando de los niños, los envejecientes, las embarazadas, personas que tienen enfermedades catastróficas, personas que tienen enfermedades de alto riesgo, y este derecho está consignado no solamente en la Constitución, sino en los diferentes tratados internacionales que nosotros hemos aprobado y hemos ratificado, y además también en la Ley 4108 y las otras leyes adjetivas que tienen que ver con el derecho a la salud. Así que por este medio hacemos un llamado a las autoridades para que tomen carta en el asunto y que este es un tema de interés nacional. El tema de la salud no puede esperar. ¿Por qué? Porque si una persona no recibe atenciones médicas, estamos hablando de lo que tiene que ver con emergencia o salud preventiva, puede degenerar una situación difícil que le comprometa su salud, y aquella persona que no comprometa su salud sí que le genere un trauma que le postre en una cama y que pueda traer consecuencias mayores. Así que por este programa estaremos atentos a qué ocurre con este tema. Esperemos que las autoridades intervengan en el asunto para que el Colegio Médico Dominicano y las ARS se pongan de acuerdo sobre este particular.